A continuación se dará una breve introducción sobre la norma sismo resistente NSR10, título H, muros de contención. Un muro de contención es una estructura diseñada para resistir y retener el empuje del suelo u otros materiales, generalmente en áreas donde hay un cambio abrupto en el nivel del terreno. Estos muros se emplean para evitar deslizamientos o desmoronamientos de tierra, protegiendo tanto a las estructuras cercanas como a las personas que puedan estar en peligro. Además de su función primordial es la estabilización del terreno. Los muros de contención también se utilizan en proyectos de urbanización, infraestructura vial, paisajismo y en la construcción de caminos y carreteras. Estructuras de contención, título H6. Proporcionan soporte lateral a taludes verticales o un suelo vertical que esté fracturado. Las estructuras de contención pueden ser muros de gravedad, muros en voladizo, tablesca, pantallas atirantadas y estructuras entibadas. El estado límite o el estado límite de falla es un estado que se debe considerar para un muro en el cual se presenta una rotura estructural, las deformaciones de la estructura, el volteo, la falla de capacidad de carga, la pérdida de apoyo por erosión del terreno, el deslizamiento horizontal de la base del mismo bajo el efecto de empuje del suelo y en su caso la inestabilidad general del talud en que se encuentra desplantado el muro. Por otra parte, tenemos el estado límite de servicio, lo cual nos quiere decir que cuando las deformaciones del sistema de contención afecten el funcionamiento de las estructuras vecinas. Esto puede decir que genera un proceso de falla en las estructuras aledañas a nuestro sistema, en lo cual se denomina el estado límite de servicio. Consideraciones de diseño. En el diseño de estructuras de contención se debe tener en cuenta condiciones externas como sobrecargas por otra estructura, proceso de construcción, presiones hidrostáticas, cargas de anclaje, cargas de tráfico, sistema de drenaje, procesos de sofocación o de anclaje, efectos sísmicos o de temperatura y el tiempo de servicio de la estructura. Estas fuerzas actuantes sobre el muro se deben considerar por unidad de longitud, por lo cual se debe tener en cuenta el peso propio del muro, el empuje de tierras, fricción entre muros, suelo que contiene, fuerzas sísmicas y sobrepeso. Estas estructuras deben ser diseñadas de tal manera que no sobrepasen los siguientes límites de falla, como pueden ser volteo, desplazamiento del muro, falla de cimentación del mismo o talud que lo soporta. Además, se revisarán estados límites de servicio como asentamiento, giro o deformación, empujes, tomando en cuenta la flexibilidad, tipo de material por contener y el método de colocación del mismo. La acción de las tierras es la fuerza que el suelo ejerce sobre la estructura que lo contiene, dependiendo del desplazamiento del conjunto. Esta se clasifica en tres. Reposo se da cuando no hay deformaciones laterales. Activo ocurre si el muro cede disminuyendo la presión. Pasivo se da cuando el muro se mueve contra el suelo aumentando la presión. En la gráfica podemos mirar el estado activo y el estado pasivo. En la gráfica de coeficiente de presión de tierras, el cual es K, y la rotación del muro. En el empuje activo, el terreno ejerce fuerza sobre el muro, producto de las deformaciones que sufre el suelo. En el empuje pasivo, contrario al empuje activo, es el muro quien ejerce fuerza sobre el suelo, produciendo una acción de compresión y el terreno es quien reacciona. Y en el empuje reposo se da cuando el terreno empuja sobre el muro, pero las deformaciones producidas en el muro son muy pequeñas, prácticamente despreciables. En la tabla presenta los desplazamientos horizontales necesarios para alcanzar los estados activo y pasivo en distintos tipos de suelo. Estos son los valores de desplazamiento según el tipo de suelo, donde la variable h representa la altura del muro de contención. Por ejemplo, si un muro tiene 5 metros de altura, un desplazamiento de 0.001 h sería de 0.005 metros, lo que equivale a 5 milímetros, necesario para alcanzar el estado activo en suelos granulares densos. En conclusión, los suelos más densos requieren menos desplazamiento para alcanzar los estados de presión. Los suelos sueltos o blandos necesitan más movimiento para movilizar el empuje activo. Estos valores son clave para diseñar estructuras de contención eficaces y seguras. El coeficiente de presión lateral de tierras se define como la relación entre el esfuerzo efectivo horizontal y el esfuerzo efectivo vertical en cualquier punto dentro de la masa de suelo y se encuentra con esta fórmula. El empuje lateral de tierras se define como la fuerza lateral ejercida por el suelo y se define de la siguiente manera. Y el estado en reposo, el coeficiente de presión de tierras en reposo está definido por esta fórmula. Para casos especiales, el suelo normalmente consolidado, suelo preconsolidado y terreno inclinado tenemos estas fórmulas. En el suelo consolidado, en este caso, el K sub OH igual al
caso O, lo cual quiere decir que la presión horizontal de las tierras es igual a la presión en reposo. En el suelo preconsolidado, cuando el suelo está preconsolidado, este coeficiente debe evaluarse como se indica en esta ecuación. Y para el terreno inclinado, cuando el terreno por contener no es horizontal, sino que posee una inclinación beta, este valor se convierte en esta fórmula. El estado activo se identifica con un desplazamiento menor del muro en el sentido contrario al del banco de tierra que contiene. Como podemos ver, la imagen representa el estado activo de un muro de contención, mostrando cómo éste se desplaza ligeramente en sentido contrario al banco de tierra que retiene. Se ilustran las fuerzas actuantes, como la presión del suelo empujando el muro y la reacción del muro resistiendo al movimiento. Las flechas indican la dirección de estas fuerzas, evidenciando que al desplazarse el muro, la presión del suelo disminuye hasta alcanzar el equilibrio característico del estado activo. Pasamos ahora al estado pasivo, el cual se identifica con la resistencia del banco de tierra cuando es empujado por el muro. Al contrario del caso activo, en este caso el desplazamiento es considerablemente mayor. La imagen representa el estado pasivo de un muro de contención, donde éste se desplaza en el mismo sentido que el banco de tierra que retiene. Como resultado, podemos tener la presión del suelo aumenta, ejerciendo una mayor fuerza sobre el muro y teniendo las flechas en la imagen indicando la dirección de estas fuerzas, mostrando que el muro resiste esta presión con una reacción opuesta. Este estado es importante en el diseño de estructuras ya que representa la máxima presión del suelo contra el muro. Pasamos ahora a muros atirantados o apuntalados. Para este caso en particular se ha verificado que la presión de tierras aparentemente adopta una distribución de tipo trapezoidal. La imagen representa un muro de contención atirantado o apuntalado, el cual está reforzado con anclajes o puntales para proporcionar soporte adicional. En este tipo de muro, la presencia del suelo es contrarrestada por la tensión en los anclajes, evitando desplazamientos excesivos, teniendo las flechas en la imagen indicando la dirección de las fuerzas, mostrando cómo los refuerzos ayudan a distribuir las cargas y mejorar la estabilidad de la estructura. Pasamos ahora a otros métodos. En casos donde se ha requerido un estricto control de las deformaciones, se permite el empleo con el mejor criterio posible de metodologías tales como elementos finitos, diferencias finitas o elementos de borde. Como podemos ver en la imagen, los métodos de análisis numérico en ingeniería civil, como los elementos finitos, diferencias finitas y elementos de borde, que se muestran en las mallas de discretación, aplicadas a estructuras como muros de contención, resaltando los nodos y conexiones. Cada método se identifica con etiquetas y las flechas indican la dirección de las fuerzas aplicadas, ilustrando cómo se analizan y resuelven problemas estructurales mediante estos enfoques. Pasamos ahora al estado de cálculo. La selección de los estados activos en reposo pasivo actuando sobre la estructura de contención debe quedar plenamente justificada. De esta manera, nosotros podemos asegurar una estabilidad en los suelos. En este caso hablaremos sobre el empuje de agua subterránea. Los empujes debido al agua subterránea deben reducirse al mínimo mediante obras de drenaje y mediante alivios de presión. Si esto no es posible, se sumarán a los empujes de tierras. Los muros de contención deben contar con filtros y drenajes ubicados detrás del muro. Estos son diseñados para evitar el arrastre de materiales de relleno y lograr una condición eficiente del agua infiltrada sin generar presiones significativas. Si la permeabilidad de la estructura supera 1 centímetro por segundo, como en gaviones o en cribas, la propia estructura puede captar y conducir el agua, pero se deben usar filtros para evitar la erosión del suelo y asegurar el desagüe. Aun con drenaje, las fuerzas de filtración pueden influir en el empuje sobre el muro. Y bueno, a continuación, adjunto una imagen sobre un muro de contención con un filtro de drenaje. Los empujes por cargas externas como sobrecargas, compactación y cargas vivas deben analizarse por separado según su efecto en el muro. Los rellenos no deben incluir materiales degradables ni compresibles y deben compactarse correctamente para evitar daños en los pavimentos y en las estructuras. La compactación de materiales cohesivos se controla con la prueba del Proctor estándar, verificando el espesor, el contenido de agua y la altura en las capas. Para materiales no cohesivos se usará la compacidad relativa o métodos especiales. Se deben aplicar técnicas de compactación que eviten empujes mayores a los previstos en el diseño. La capacidad ante la falla se debe verificar la estabilidad del muro considerando el deslizamiento, volcamiento, capacidad portante del suelo y estabilidad general del conjunto terreno-estructura. En muros de gravedad o en voladizo, la base debe estar al menos 1 metro bajo la superficie del terreno y fuera de zonas con cambios volumétricos, estacionales o rellenos. La estabilidad contra deslizamiento debe garantizarse sin contar con el empuje pasivo. Si la resistencia no es suficiente, se pueden aplicar medidas como inclinar la base hacia adentro,
aumentar la rugosidad de la interfaz muro-suelo. Se pueden usar dentellones reforzados, se puede anclar o pilotear el muro y también se puede profundizar o ampliar su base. La capacidad de carga de la base debe verificarse según las normas de cimentaciones superficiales para así asegurar un soporte adecuado. H68. Empujes sísmicos. En este apartado menciona que en el diseño se debe considerar los empujes generados por los efectos sísmicos. ¿Qué son? Estas son fuerzas adicionales originadas por sismos que se deben considerar en el diseño estructural. Los métodos de cálculos que se deben seguir son las normas que se indican en la norma sismo resistente, los cuales son el A23 y el H52. Además, se debe tener en cuenta los coeficientes sísmicos, con las variaciones y métodos establecidos en los apartados ya mencionados. H69. Factores de seguridad indirectos. En este apartado se establecen los valores mínimos de factores de seguridad indirectos, que deben usarse y evaluarse en diferentes condiciones estructurales y de estabilidad del terreno. Según la tabla H691, tenemos que el deslizamiento se establecen factores de seguridad mínimos de 1.6, los cuales van a ser en estado estático, y 1.05 en condiciones sísmicas. El volcamiento. El volcamiento se evalúa respecto al momento resistente y al momento actuante. La capacidad portante. En este ítem tenemos que tener en cuenta que estos valores se los va a establecer en la tabla H41. Estabilidad intrínseca de materiales. Este va a depender del material y ya pues que sea ya reforzado o no sea reforzado. La estabilidad general del sistema. En este tenemos que tener en cuenta que se va a presentar dos casos. El que es permanente de larga duración, el cual va a ser mayor a 6 meses. En este se va a usar un factor de seguridad de 1.2 en condiciones estáticas. En condiciones sísmicas, la estabilidad debe evaluarse con respecto al 50% del diseño. Esto significa que el análisis sísmico se hace con una reducción de cargas para tratar de simular condiciones más realistas. Y en el ítem 2 tenemos que pues es temporal o de corta duración, que va a ser menor o igual a 6 meses. En este se va a aplicar un factor de seguridad mínimo de 1.10 en condiciones estáticas. En condiciones sísmicas también se evalúa con el 50% del diseño. Esto significa que las estructuras OTA-LUX estarán en servicio por más de 6 meses y requieren un mayor margen de seguridad respecto a las que ya son temporales. Proyecto Muros de Contención vía Bogotá-Villavicencio, Cundinamarca. Hoy les hablaré sobre el proyecto de muros de contención que se está llevando a cabo en la vía Bogotá-Villavicencio, una de las rutas más importantes de Colombia, ya que conecta la capital Bogotá con la región de los Llanos Orientales. Esta carretera es fundamental para el transporte de cargas y pasajeros, y por eso es clave mantener su seguridad y estabilidad. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la infraestructura de la vía, especialmente en aquellos tramos donde existe un alto riesgo de deslizamiento de tierra. Con la construcción de muros de contención, se busca evitar que estos tramos afecten la seguridad de la carretera y de los viajeros. Además, los muros ayudarán a proteger la vía de la erosión y otros fenómenos naturales que pueden deteriorarla con el tiempo. El proyecto se ejecuta en varios puntos críticos de la vía, particularmente en sectores con pendientes pronunciadas o donde históricamente se han presentado desplazados. Los muros de contención están diseñados para resistir el peso de las masas de tierra y evitar el desbordamiento, dependiendo del área y del tipo de terreno. Se emplearon diferentes tipos de muros de contención como muros de gravedad, que son resistentes a la presión del terreno, muros de anclaje usados en zonas con mayor riesgo de deslizamiento, muros de concreto armado, para garantizar mayor estabilidad y resistencia.